Vamos a una cosa que me llama mucho la atención y es el animalismo brutal. Yo he tenido muchos problemas con el animalismo a lo largo de mi vida, especialmente cuando descubrí varias cosas. Primero, que en PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, que significa gente en favor del tratamiento ético de los animales, en PETA militaban verdaderos misántropos que deseaban matar personas. Había uno que era violentísimo. Sí, yo dispararía contra la gente. Y tengo las entrevistas de él diciendo cómo usaría sus pistolas en contra de la gente así en la calle. Luego me enteré que PETA sacrificaba grandes cantidades de mascotas. Los rescataba y los mataba. Lo cual pues no me parece un tratamiento ético de los animales. ¿Qué quieres que yo te diga? Pero al mismo tiempo la fundadora, cuyo nombre afortunadamente no me acuerdo, se fotografiaba con mascotitas para que pareciera que a ella le gustaban los animales. Siempre tuve la impresión de que ella lo que su problema era que odiaba a los seres humanos. Hace muchos años, cuando se hizo la película Free Willy, el papel de Willy, la orca, lo hizo Keiko, una orca que estaba en un parque de atracciones en México, efectivamente en un tanque más pequeño de lo que debería tener, y que pues, no estaba pasándolo todo lo bien que debería. Y por lo tanto, en vez de establecerse las condiciones necesarias para que la orca viviera feliz, como en la película habían liberado a Willy, pues liberaron a la orca. La orca no sabía vivir en el mundo natural, en el ambiente salvaje, en el mar. No sabía cazar. Las orcas son cazadores, son animales depredadores. Por cierto, que pueden con una crueldad increíble jugar con focas, lanzándolas para arriba y para abajo y destrozándolas antes de comérselas. No son tan simpáticas. Como los delfines, también son capaces de brutalidades enormes. No humanicemos a los animales, viviremos más felices. Y entonces, pues Keiko, la orca que interpretó a Willy, pues no se iba con las otras orcas y se quedaba cerca de tierra y les pedía su comida a los seres humanos porque así había vivido toda su vida. Finalmente murió, tempranamente murió antes de lo que debía, según lo que vive una orca en cautiverio o en cautividad o en el mundo libre, y pues tampoco estaba pasándolo muy bien por lo que dicen todos los reportes de quienes estuvieron haciendo el seguimiento de la vida de Keiko. Y hoy me salen con esto. Tras más de medio siglo en cautividad, la orca Lolita será al fin libre. El acuario de Florida, donde vive la ballena de más de 2 toneladas, ha acordado recientemente con defensores de los animales. No son defensores de los animales, por favor, devolverla al mar. Un acuerdo vinculante entre el Miami Seaquarium y la organización Friends of Lolita, amigos de Lolita. El animal tiene 57 años. Tenía 7 años cuando fue atrapado. Su nombre también es Toki o Tokitae. Fue capturado en 1970 cerca de Seattle. Y como a muchos de estos animales, pues se les utilizó para exhibición y se les utilizó para mostrar las capacidades de los animales y para que hicieran trucos y tal y cual. Que probablemente no debía hacerse, yo no estoy tan seguro que no deba hacerse, si los animales lo disfrutan, pero da igual. Lo último que vi así fue ballenas beluga en el acuario de Vancouver. Pero bueno, el caso es que Lolita fue en su día una de las atracciones más populares del Seaquarium. Se retiró de los espectáculos en marzo del año pasado, cuando la administración del parque cambió de nombres y pues han decidido que van a liberar a Lolita, sobre todo porque vieron el documental de 2013 Blackfish, que puso en el foco la cautividad de las orcas. Ya se les había olvidado Free Willy. Defensores de los derechos de los animales han luchado durante años en los tribunales para lograr la libertad de la ballena y la van a liberar.
A los 7 años pasó a vivir en un estanque cerrado. No tiene relación con otras orcas. No sabe cazar. Sus relaciones emocionales han sido con los seres humanos que la han acompañado durante 50 años, edad que no tiene la mayoría de ustedes que me hacen el favor de verme. Y la van a liberar. Supongo que eso deja muy satisfechos a los defensores de los animales y a los amigos de Lolita y a toda esta gente. ¿Pero es lo mejor para la orca? Mi propuesta, en este caso concreto, es tomar a todos los defensores de los animales, dotar a cada uno de un taparrabos y de un palito, más o menos de este, bueno, grande si quieren, un palito de este tamaño, y liberarlos en el Kalahari o en el centro del Amazonas o en Madagascar para que disfruten su libertad. Sin nada más que el taparrabos y el palito, ¿eh? A ver qué tan libres se sienten. Lo que están haciendo es una salvajada. Van a matar a otra orca que, si no ha vivido bien, según ellos, no va a morir mejor en estas condiciones. Y cuando lo comentaba yo, me salieron con otra historia, me contaron otra historia que es aún peor, o que revela la barbaridad en la que entran los aparentes defensores de los animales, que en realidad no parece que estén defendiendo a los animales, sino defienden su idea peluchizada de los animales, mascotizada. Esta idea de que los animales son peluchitos, que son lo que en etología se llama antropomorfización, cuando tú ves que un animal hace algo y lo interpretas en términos humanos, y te puedes equivocar horrorosamente. Te voy a dar un ejemplo. Si un día un chimpancé te sonríe, aléjate despacito, sin hacer gestos y lo más pronto que puedas, pero sin asustarlo. Porque si un chimpancé te sonríe, no te está sonriendo porque sea tu amigo, te está enseñando los dientes porque es la forma de expresar agresividad de los chimpancés. Es lo previo a meterte un mordisco, y un mordisco de chimpancé no es ninguna broma. Los animales no son seres humanos, sus motivaciones no son las de los seres humanos y sus actitudes no son las de los seres humanos. Y aunque a veces parezca que sonríen, no están sonriendo. Si así fuera, los cocodrilos sonreirían mucho, serían de los seres más felices del mundo. Bueno, comentando esto, me dijo alguien en Twitter, me recordó el tema de que en Colombia hay en este momento alrededor de 160 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena, que conecta a 6 departamentos de la sufrida Colombia. 160 hipopótamos que no tienen nada que hacer allí, que no es su hábitat, que no es su entorno natural, donde además no tienen enemigos naturales y donde además tenemos un problema que la gente tiende a olvidar. El animal más peligroso para el ser humano en África no es el león. Los leones se comen a muy poquitas personas, no es lo suyo. El que más mata es el hipopótamo, fuera del mosquito, por supuesto, de los mamíferos, de los animales grandes, de los vertebrados. El que más seres humanos mata en África cada año es el hipopótamo. No es un animal con el que se juegue, aunque sea regordete y tenga carita de simpático y se parezca a Pepe Pótamo. Entonces me contaba esta persona de Colombia que porque yo le pregunté, ¿son los hipopótamos de Pablo Escobar? Dice, sí. El narcotraficante Pablo Escobar, para su zoológico particular, llevó a 2 hipopótamos hembras y uno macho a Colombia en un avión privado hasta el aeropuerto de Río Negro y los llevó a su hacienda, a la hacienda Nápoles, una de las haciendas que él tenía en los años 80, hace 43 años o 40 años. Ahora, esto representa un problema grave para Colombia en cuanto a lo social y a lo ecológico y a los peligros que tiene y demás. Es una especie invasora, es una especie peligrosa, es una especie que no tiene nada que hacer allí. Y hay 160 hipopótamos de Pablo Escobar, resultado de los delirios de ese narco, y tiene efectos ambientales y sociales. ¿Qué hacer? ¿Matarlos? Pues es un poco exagerado, pero bueno, puedes esterilizarlos.
La solución de la esterilización parecía ser una de las que mejor funcionaba porque ibas a evitar la reproducción y al mismo tiempo permitías que los animales pues vivieran felices hasta que terminaran sus días. Normalmente, luego también se sugirió la cacería, pero eso no les gusta a algunos. Se les olvida que con la cacería es como se mantienen muchos de los parques nacionales en África, porque todo el mundo le exige a los africanos que cuiden su entorno natural, pero nadie les da dinero para que lo hagan. Y una de las soluciones de los africanos es precisamente tener cotos de caza donde cobran muchísimo dinero para que los ricos imbéciles cacen animales y con ese dinero salvan a todos los demás animales. Pero lo que quieren los defensores de los animales es libertad para los animales. A tal grado que estos personajes en octubre de 2021 llevaron a un juzgado en Ohio la reclamación de que se considerara a los hipopótamos personas. Y este tribunal de Ohio, ¿qué creen que hizo? Declaró personas jurídicas a los hipopótamos, sentando un precedente importante de que los animales pueden ejercer sus derechos legales, dijo un directivo del Fondo para la Defensa Legal Jurídica de los Animales. Y esto evitará, entre otras cosas, que se esterilice a los hipopótamos que están destrozando su entorno, poniendo en peligro a la gente y sobrando allí, como cualquier especie invasora, y que el problema se multiplique como se multiplican los hipopótamos. Si tu defensa de los hipopótamos consiste en jorobarle la vida a cientos de miles o millones de personas en un país tan golpeado por la vida como ha sido Colombia, no me digas que eres amigo de los animales. Cuando quieres echar una orca al mar a sufrir el aislamiento de los seres humanos que fueron su compañía, el hecho de no saber comer, de no saber hacerse de su comida, de enfrentarse a enfermedades con las que no va a poderse, contra las que no tiene defensas porque no las ha tenido a su alcance, las enfermedades en su estanque durante 5 décadas, no me digas que amas a los animales, dime solamente que odias a la gente. Es más honrado, creo yo. Pero sí es completamente alucinante esto, me dejó. Aquí es donde les dije, quieren matar a otra orca que no sabe comportarse fuera de su piscina, no les bastó con la crueldad cometida con Keiko Free Willy, ya podíamos liberar a los defensores de los animales a la mitad de la sabana africana con un taparrabos y un palito, a ver cómo disfrutan.